Parceros, el día de hoy vamos a tratar de en 5 minutos repasar lo que suele ser el comportamiento de Bitcoin durante un mercado alcista, cuáles son las zonas claves de precio que tenemos en el corto plazo y lo que podríamos esperar con Bitcoin durante el fin de semana. Espero que me puedan acompañar hasta el final. Sin más preámbulos, empecemos con el análisis. En este momento tenemos a Bitcoin a $88.200 aproximadamente, retrocediendo después de alcanzar un máximo esta semana por encima de los $93.000. En total, el retroceso que hemos visto con Bitcoin ha sido de un 7.3%, que de una vez les digo no es nada comparado con la volatilidad que puede tener durante mercados alcistas, y por eso nada más vamos a revisar qué fue lo que pasó el ciclo anterior. La última vez que Bitcoin rompió por encima de un máximo histórico fue en diciembre del 2020, cuando por fin rompió por encima de los $20.000. Después de que lo hizo, tuvo un rally que se extendió más de un 115% durante 23 días. ¿Y qué particularidades podemos encontrar en ese movimiento? Lo primero fue que en ningún momento volvió a tocar los $20.000, no volvió a testear ese máximo anterior, sino hasta después de muchos meses, ya cuando entramos en mercado bajista. Por eso mucho cuidado los que están esperando que el precio vuelva a caer a los 74 o se quedaron atrapados en una posición bajista más o menos por esa zona. No es imposible que Bitcoin la vuelva a tocar, pero al menos hablando estadísticamente lo que han sido los ciclos anteriores, la probabilidad de volver a tocar en el corto plazo esa zona del máximo anterior es realmente baja. Otra particularidad que podemos encontrar en ese movimiento es que Bitcoin igual tuvo correcciones intermedias en esa primera subida. Tuvo un retroceso intermedio del 9.82% el 20 y 21 de diciembre y tuvo un retroceso ya más con pinta de liquidación de un 20% el 3 y el 4 de enero. Un retroceso del 10 y un retroceso del 20 durante un movimiento que nunca dejó de ser alcista y que seguramente generó mucha tensión en su momento. ¿Eso por qué es relevante en este momento? Porque ya hay gente preocupada, gente diciendo y pensando que Bitcoin está bajista porque ha retrocedido un 7%, cuando vemos que durante tendencias alcistas todos esos retrocesos de 10%, 20% son es para aprovechar y comprarlos y no para posicionarse en corto en Bitcoin, que sí, sé que hay mucha gente shorteándolo, probablemente estén ganancias y felicidades, pero ojalá tengan un plan de salida porque Bitcoin sigue en tendencia alcista y el mercado se puede dar la vuelta en cualquier momento. Volviendo al precio actual y antes de revisar gráficos de menor temporalidad, quiero simplemente calcular qué sería para Bitcoin desde el máximo que alcanzó a marcar un retroceso del 10 y del 20%. Un retroceso del 10 vemos que nos marca aproximadamente por la zona $84.000 y un retroceso del 20% pues nos marca en la zona del máximo histórico anterior en $74.000. Ya vimos que el mercado no suele retroceder después de romper ese nuevo máximo histórico, no suele retroceder a retestearlo cuando se extiende con mucha fuerza, como pasó en el 2021. En este caso vimos lo mismo. Entonces creo que el retroceso de 20% es poco probable, aún así puede que convenga tener algo de liquidez en caso tal, pero el retroceso de 10 sí lo veo factible durante los próximos días o durante el próximo par de semanas y creo que sería un retroceso altamente comprable. Otra cosa para resaltar en este gráfico diario es que vemos que el precio se ha alejado mucho de las medias móviles. Mis referencias son la de 20, la de 50 y la de 200, pero la media más rápida con la que suelo trabajar cuando el precio se acelera mucho es la de 13 periodos y aún sigue estando lejos del precio. Entonces no me sorprendería que el precio igual, en vez de retroceder muy agresivamente, sí se tarde algunos días lateral antes de continuar el movimiento alcista. Eso es lo que yo creo que podría pasar con Bitcoin y para eso quiero pasarme a un gráfico de menor temporalidad, a un gráfico de 4 horas donde vemos un poquito mejor el contexto y vemos la posibilidad y vemos ya digamos dos zonas donde el mercado ha tenido movimientos o se ha dado la vuelta y que nos podrían marcar al menos de momento posibles soportes y resistencias. Creo yo que esta zona se puede volver un rango durante el fin de semana, un soporte cercano a los $85.000. Creo que podría ser una zona para intentar buscar patrones de compra así en gráficos de baja temporalidad, y la zona de los 92-93 seguramente siga actuando como resistencia. Una consolidación en un rango durante algunos días o durante una semana no creo que le caiga mal al precio de Bitcoin, y un rango que sería de más de $8.000
$100,000 ya nos podría dar un objetivo real para poder visitar los 100,000 en el transcurso del mes o de pronto más cercano al Black Friday. La idea de buscar compras en la base de este rango es utilizar precisamente ese rango para la gestión. En caso de que lo rompa, lo mejor creo yo que sería estopearse y no mantener posiciones apalancadas cuando Bitcoin todavía no ha tenido ni siquiera el primer retroceso del 10% después de marcar el máximo histórico. Entonces, en caso de que rompa por debajo de 85 durante el fin de semana, se nos abre camino a caer tan abajo como los 77. Recordemos que los 77 son la zona donde se cerraría el gap con el que abrió esta semana los futuros del CME. Además, es el área de valor del perfil de volumen si nosotros lo marcamos durante el inicio del mes de octubre. Entonces el perfil de volumen lo que nos muestra es que no hay prácticamente soporte, no hubo mucha negociación entre los 77 y los 85, por eso podríamos esperar que si se rompe los 85 el mercado tenga la posibilidad de bajar abruptamente a buscar esos 77 donde está el área de valor y donde se cerraría ese gap. Y la última cosa para analizar, y con esto cerramos el video, es el mapa de liquidaciones, donde están las posiciones apalancadas o donde están en riesgo las posiciones apalancadas. Vemos acá algo muy interesante y es que las posiciones en corto ya no están tan expuestas. Han aprovechado al parecer esta caída en los precios para tomar ganancias, y por otro lado los longs o las posiciones alcistas apalancadas sí que se han venido acumulando y tenemos más de 1.800 millones de dólares que podrían llegar a ser liquidados si Bitcoin vuelve a tocar los 86. Entonces yo personalmente tengo esto como referencia porque si tocamos y perforamos los 86, de pronto esta volatilidad llegue a que el precio vuelva a tocar esta base del rango y genere la oportunidad de compra mientras están liquidando este billoncito o casi 2 billoncitos de dólares en posiciones alcistas. Eso era lo que quería analizar con ustedes. Déjenme en los comentarios qué opinan, qué creen que va a pasar con el precio de Bitcoin en el corto plazo, qué tan alcistas están ustedes con Bitcoin. Los estaré leyendo. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final y esperen en el transcurso del día más videos con más análisis. Por eso no se olviden de suscribirse. Muchísimas gracias. Nos vemos pronto.